Hermanos, tengan muy buenas tardes, ¿cómo están? Gloria a Dios, ¿verdad? Por este tiempo que nos permite estar alabándole y adorándoles. También le damos la bienvenida a todos que están conectando por medio de las redes sociales. Ya saludó a su hermano con el que no vino, con el que está al lado, salúdelo. Dile, seas bienvenido a la casa del Señor. Esa es la casa de Dios y también es tu casa, hermanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a dar los anuncios de esta tarde, hermanos. Pero queremos saber si alguien nos visita por primera vez y nos quiere ayudar levantando la mano para darle la bienvenida. Gloria a Dios por tu vida, hermano. ¿Hay alguien más? Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios por la vida de este hermano que ha venido por primera vez. Y ustedes que están cerca también denle la bienvenida, dile, seas bienvenido a la casa de Dios. Y bien, vamos a dar los anuncios de esta tarde. Les invitamos, señores hermanos, que les informamos que el segundo trimestre del Instituto Bíblico en línea a nivel intermedio ya está en curso, pero las inscripciones, hermanos, siguen abiertas todavía. Estas se llevan por vía Zoom, con horarios de 9 de la noche los días martes y los días miércoles, y los días viernes a las 8 de la noche con las materias Una vida de quebrantamiento, Evangelismo bíblico, la obediencia a Dios. Las clases son totalmente gratuitas. Para mayores informes se puede acercar conmigo, el hermano Héctor, para darle más informes, o bien también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Y a todos los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico, se les hace llamado a cursar la Escuela de Discipulado Básico. Estas enseñanzas, hermanos, son por medio de audios en WhatsApp. Para mayores informes se puede acercar con la hermana Pati Cuevas, o bien puede comunicarse también al número que aparece ahí en el anuncio. Y se les informa que el servicio de oración se realiza los días jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Toda la iglesia, ¿cuántos somos iglesia? A ver, otra vez, ¿cuántos somos iglesia? Bueno, todos estamos invitados, hermanos, a este tiempo de oración, y los estamos esperando aquí también para que estemos todos en oración e intercesión por las necesidades de casa, de la iglesia y de todos los que tenemos a nuestro alrededor. También si gustan estar en o Dios les ha puesto su corazón de estar en este grupo de oración e intercesión, se puede acercar conmigo, el hermano Héctor, o con la hermana Alma. Y de la misma manera, si requieren de alguna oración o intercesión, también pueden acercarse con mi hermana Alma o conmigo para que podamos hacer esas oraciones según la necesidad de cada quien, o también puede llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche con nuestra serie titulada Los Atributos de Dios. A los padres de familia se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. Y a todos los varones los invitamos a la reunión de hombres que Dios se llevará a cabo en línea por Google Meet los sábados cada 15 días a las 8 de la noche. Favor de registrarse con la hermana Alma, asistente de pastores, aquellos que no están todavía registrados, para que se puedan conectar a esta enseñanza. Igualmente, los invitamos a la reunión en línea de matrimonios que se llevará a cabo también cada 15 días a las 9 de la noche por Google Meet. Recordemos que también estas enseñanzas las están impartiendo diferentes pastores de diferentes casas de oración. Favor de registrarse con mi hermana Alma igual y con la hermana asistente de pastores para que puedan ingresar a estas enseñanzas. Y a los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se llevan a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. Asimismo, hermanos, les informamos que del discipulado de mujeres de la tercera edad, con mi hermana Bio, hoy en este día pues no habrá enseñanza, mi hermana no pudo asistir, pero también hay que estar ahí al pendiente para cuando quieran asistir. Hay tiempo de enseñanza después de las 2 de la tarde con las personas, las hermanitas de la tercera edad. Y si alguien se quiere acercar, que dices, bueno, yo no soy de la tercera edad, pero si quiere acercar, también son bienvenidas. Les informamos que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. También les informamos que el próximo domingo 21 de junio se llevará a cabo un desayuno de padres a las 9 de la mañana. ¿Cuántos papás sabemos acá? A ver. Ya no vinieron los papás. Uno que otro apenas así medio estudiantes. Hermanos, sin miedo, levanten la mano. Ese día les van a celebrar. Pero también están invitados, estamos para invitar a otras personas que no conozcan de la palabra. Inviten a su vecino, a los tíos, a los abuelitos, a quien quieran traer. Inviten a alguien más, hermanos, que ese día la palabra de Dios también les hable a ellos como nos hablará a nosotros.
¿De acuerdo? Estamos todos invitados para ese día. El día 21 va a haber una convivencia también, acá un tiempo de coinonía con la iglesia. También hagan un tiempo, un espacio para que convivamos con los hermanos de la iglesia. Y habrá también ese desayuno para varones. Vamos a pasar, hermanos, a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Si alguien requiere de algún sobre, a favor de levantar la mano y mi hermano se los hará llegar hasta su lugar. Mientras tanto, vamos abriendo nuestra Biblia ahí en Proverbios, por favor. Proverbios 3. Proverbios 3, versículo 9 y 10 dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serás lleno tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a orar, que sea Dios agradándose de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, por permitirnos estar, Señor, acá reunidos delante de tu presencia, Señor, y ser partícipes de este tiempo de ofrendar, Señor. Sabemos que lo que estamos depositando, Señor, todo procede de ti, pues tú eres el dueño de todo, Señor, y de lo que nos has dado en esta tarde depositamos una pequeña parte. Te rogamos, bendito Dios, que te agrades de la disposición de cada corazón, Señor, de lo que en esta tarde depositarán en esa alfolí, Padre. En nombre de Jesús te damos gracias, que así sea. Amén. ¿Pueden pasar, hermanos, por favor? Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen ahí en la pantalla. Y a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual puede depositar en el alfolí. Les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Alma, asistente de pastores, al finalizar el servicio, o bien también comunicarse al número que aparece ahí en el anuncio. Y el Ministerio de Misericordia les informa que nuestros hermanos en Oaxaca necesitan de nuestro apoyo. Seamos la respuesta a sus oraciones y manifestemos el amor de Dios a través de donaciones en alimentos, víveres y también medicamentos. Apenas platicaba con el pastor y me decía que prácticamente no hay nada, hermanos, y los hermanos de Oaxaca tienen esta necesidad. Seamos sensibles ante la necesidad de los demás. Recordemos que Dios nos ha dado para poder compartir con los que tienen necesidad. Y si está en tu corazón, hermano, ofrendar, por favor, acercarse con la hermana Alma, asistente de pastores, al terminar el servicio, o bien comunicarse al número que aparece ahí en la pantalla. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Milpa Alta, en Facebook, YouTube y en Telegram. No se les olvide dejar un like o un comentario. También les queremos recordar, hermanos, que se ocupe de traer su Biblia, su cuaderno y su pluma para sus anotaciones. Hermanos, queremos también invitarles a que, por favor, con todo respeto, pongan sus celulares en modo silencio o en modo avión. Esto es un gesto de respeto y de amor hacia nuestro Dios primeramente, y también al hermano que tienes al lado, para que no lo distraigas, porque hay unos que se ponen a pelear. Entonces, hermanos, no distraigamos a los hermanos. Procuremos que, si estamos leyendo nuestras citas bíblicas, nos enfoquemos en ello y no estemos contestando nuestros mensajes, ¿vale? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en esta tarde que nos ayude con las necesidades. Vamos a orar también por el pastor de Casa de Oración Pachuca, el pastor Miguel Campos, y bueno, también por la próxima convivencia del Día del Padre. De la misma manera que Dios también en esta tarde nos hable de su palabra para que podamos ser edificados. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, bendito Padre, que nos permites acá estar reunidos. Queremos, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto a que tu palabra sea sembrada, Señor, seas tu Santo Espíritu manifestándose, Señor, para que esta palabra sea edificación para nosotros, para tu iglesia, para cada uno de los que escuchen el mensaje, bendito Dios, que en esta tarde tienes para Casa de Oración. Te damos gracias, Padre. También de la misma manera oramos por el pastor Miguel Campos de Casa de Oración Pachuca, Señor. Tú conoces, tú lo has llamado, Señor, a este ministerio, le has dado, Señor, la fortaleza. Te rogamos, Padre, que no le permitas a él, Señor, que se aparte, sino que siga tomado de tu mano, bendito Dios, para que él pueda seguir haciendo tu voluntad a través de este ministerio que le has encomendado. Fortalécele, susténtale, Señor, en sus necesidades físicas, espirituales, a él y a su familia, Padre, y que él siga
ministrando a tu iglesia, Señor. Oramos también, Señor, por el Día del Padre, Señor, que está próximo a realizarse en este lugar, para que se acerquen, Señor, aquellas personas que tú has tocado sus corazones, Señor, para que ellos se acerquen a escuchar de tu mensaje, a escuchar, Señor, de ti, que eres un Dios vivo, que perdona, que salva, que restaura, Señor. Y te damos gracias por ello. Asimismo oramos también por tu iglesia aquí presente, Señor, que seas llenándonos de tu Santo Espíritu en cada momento, Señor, que tu palabra sea viva en nuestras vidas, Señor, que podamos dar testimonio de que tú vives en nosotros, Padre. Te damos gracias por la palabra de hoy. Te ruego, Señor, que me des fortaleza, sabiduría, Señor, y de nuevo para tu palabra poderla expresar, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo, que así sea. Amén. Pueden sentarse. Los jóvenes, por favor, se pueden pasar a su aula de enseñanza. Los adolescentes. Y los hermanos que puedan recorrerse hacia enfrente, recórranse hacia enfrente, hermanos, por favor. Gracias. Bien, hermanos, vamos a dar inicio con la enseñanza de esta tarde. El tema de esta tarde es hallando gracia ante los ojos de Dios y los hombres. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Proverbios 3, por favor. Y vamos a ir al versículo 3 para dar inicio. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en las tablas de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Miren, vivimos en una sociedad donde muchas personas buscan aceptación, buscan el reconocimiento y el favor. Algunos intentan obtenerlo mediante su posición económica, sus estudios, su apariencia o sus influencias. Sin embargo, la Biblia enseña que el verdadero favor no se consigue por medios humanos, sino mediante un carácter transformador de Dios. Proverbios 3, hermanos, es parte de las enseñanzas de Salomón a su hijo. Y en este pasaje, el padre instruye a su hijo sobre cómo vivir una vida que agrade a Dios y que también impacte positivamente a quienes lo rodean. La promesa es maravillosa. Quien vive en misericordia y verdad hallará gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Cuántos queremos hallar gracia delante de Dios y de los hombres? Gloria a Dios, así era, lo anhelamos también. Primer punto, la misericordia y la verdad deben ser nuestra compañía constante. Vamos a ir a Proverbios 3:3. Y dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Misericordia, hermanos, proviene del hebreo esed, que significa amor fiel, bondad constante, lealtad y compasión. Es una palabra muy importante en el cual describe el carácter de Dios. Pero recordemos que este carácter de Dios también es compatible con nosotros, ¿verdad que sí? Dios también nos invita a que seamos misericordiosos. ¿Cuándo? Cuando nos ofende alguien. Tenemos que aprender a ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho misericordia contigo y conmigo. Y la palabra verdad proviene del hebreo emet, que significa fidelidad, confiabilidad e integridad. Estas virtudes aparecen juntas frecuentemente en el Antiguo Testamento, describiendo el carácter de Dios. No se trata simplemente de hablar verdad o de hacer actos aislados de bondad. La integridad, hermanos, es, le decía yo a los jóvenes, cuando nos tocaba dar enseñanza allá con jóvenes, la integridad es que así como somos aquí en la congregación, que si les tomara una foto, dice, ay, ¿a poco soy yo? Me veo bien guapo aquí, bien guapa. O sea, todos somos bien parecidos, bien bonitos acá en la congregación.
pero lo importante es cómo somos fuera de aquí, de la congregación. A veces nosotros tenemos el cuidado de que, ay, no me vaya a ver el pastor, que cómo vengo. Y tenemos el cuidado de esto, pero lo que debemos tener en cuenta es tener cuidado de quién, de Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente y Él te ve en donde quiera que estés. Él te va a ver en donde quiera que estés, conoce, es omnisciente, conoce todo, nuestros pensar. Entonces, es de quien nos debemos de cuidar. Por eso la integridad es importante, que no lo manifestemos solamente aquí en la congregación. Manifestarlo en casa, en el trabajo, en la escuela, en el transporte público, en la calle y en todo lugar. Eso es importante, que nosotros podamos manifestar esa integridad, eso que Dios te ha puesto a ti en tu corazón para que puedas manifestarlo delante de los demás. Se trata de desarrollar un estilo de vida caracterizado por el amor y la integridad. ¿Qué tenemos que compartir? El amor, ser íntegros. El amor de que Dios tuvo hacia ti, el amor que Dios tuvo hacia mí, tenemos que compartirlo hacia los demás. ¿Cómo? A lo mejor alguno preguntará, ¿cómo lo comparto? Bien, decíamos hace rato, cuando alguien nos agrede o cuando alguien nos ofende, tenemos que nosotros actuar con amor, compartiéndole la palabra o llevándolo a los principios bíblicos. Ahora, ¿de qué otra manera puedo compartir el amor? Muy sencillo. Tenemos que llevar ese mensaje de salvación, tenemos que demostrar ese amor que Dios tuvo contigo para llevarlo con los que aún no conocen de Dios. Una ilustración bíblica. La vida de José, ¿cuántos hemos oído de José el soñador? Es un gran ejemplo, hermanos. ¿Recuerdan? Él de niño, tenía sueños en el cual, pues en su inocencia le contaba a sus hermanos y a sus padres, ¿no? Lo que él soñaba. Y vi que 12 gavillas, eran manojos, ¿no? De trigo, se postraban delante de mí, y las estrellas, y entonces todo esto, hasta su padre le decía, ¿cómo? ¿Nos vamos a postrar delante de ti? Entonces, porque ellos no lo entendían, pero Dios empezaba a revelar a José cosas. Entonces sus hermanos le tuvieron envidia, dice la Biblia. ¿Y qué es lo que pasó? Que un día lo golpearon y que quisieron matarlo, pero como no se quisieron ensuciar las manos matándolo, prefirieron venderlo. Entonces él vive todo un proceso, José. Llega con Potifar, lo ponen ahí a cuidar toda la casa como el mayordomo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba con José. Pero empieza a vivir, entonces la esposa de Potifar lo acosa, él huye, lo acusan, queda en la cárcel, y entonces vive todo un proceso. Y pasa el tiempo, pero cuando pasa el tiempo, José llega a descifrar el sueño del panadero y del copero, ¿sí se acuerdan? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que descifra el sueño, el copero pues lo ejecutan y el panadero pues queda todavía ahí, ¿no? O parece que era disfraz, no recuerdo. Parece que el panadero el que habían matado, sí, perdón. Entonces, le decía a José pues que le contara al faraón de que José estaba ahí justamente, pero este hombre se olvidó, pasó un tiempo, y hasta que el faraón tuvo un cierto sueño en el cual pues nadie sabía cómo descifrarlo, es cuando se acuerdan de José. Él descifra los sueños de las vacas gordas y las vacas flacas, de las espigas. Bueno, a final de cuentas, el faraón, ¿qué es lo que hace? Lo pone como segundo de todo lo que era Egipto. Solamente el faraón estaba sobre José. Todo esto tenía un propósito en Dios. Y cuando los hermanos de José llegan a pedir alimento, porque había escaseado el alimento ahí con el pueblo de Israel, José tuvo la oportunidad de haberse vengado de sus hermanos. Pero vemos qué es lo que nos dice ahí en Génesis 50:20.
¿Qué es lo que nos dice ahí Génesis? Cuando José ve a sus hermanos y cuando se descubre delante de ellos tenían temor porque decía, ahora José siendo el más grande de aquí, pues nos va a matar. Pero dice aquí en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí. ¿Por qué? Porque lo quisieron matar, porque lo vendieron. Aunque ellos no lo sabían, todo lo que hicieron tenía un propósito en Dios. Dice, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Para qué? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengas miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos, y así los consoló y les habló al corazón. Vean aquí cómo José, a pesar de todo lo que vivió, porque muchos dirán, ¿cómo Dios estaba con José? ¿Cómo es que la gracia de Dios estaba con José? Si fue esclavo, lo acusaron injustamente, estuvo en la cárcel, ¿cómo puede decir que la gracia de Dios? Pues en medio de todo eso, José comprendió que la gracia de Dios estaba con él. Por eso él nunca se quejó. ¿Por qué podemos ver de que no se quejó y no renegó? Porque cuando la mujer de Potifar lo acosó, ¿qué es lo que hizo? Huyó del pecado. Y cualquier persona que se lastima, no huye del pecado, al contrario. Pero aquí José vemos que la gracia de Dios estaba con él, que él conocía a Dios, tenía temor de Dios, y en todo esto él fue conocido así, y su carácter permaneció firme aún en medio de todo el sufrimiento. Muchas veces nosotros pasamos ciertas situaciones y, ay Señor, ¿por qué esto? Y es algo humanamente entendible, hermanos, porque a veces decía la vez pasada, a veces nosotros le reclamamos a cierto punto a Dios porque no le conocemos y no entendemos sus propósitos. Pero en vez de reclamarle, debemos de preguntarle, Señor, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Qué es lo que estás queriendo enseñarme? ¿Qué es lo que estás queriendo hacer con mi vida? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites lo otro? Enséñame, muéstrame, Señor. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Aplicación. Muchos quieren el favor de Dios mientras viven con resentimientos. No podemos estar anhelando los favores de Dios si tenemos resentimiento con alguien. Hermanos, el resentimiento es algo tan amargo, es algo tan cruel, es como si tú te quisieras tomar un vaso de veneno pensando que aquella persona que a ti hizo daño se muera. Eso es el resentimiento. El resentimiento lo tienes aquello que se lastima eres tú, no se lastima a la persona aquella en quien estás pensando mal. Entonces la gracia de Dios llega a nuestras vidas. No podemos vivir en mentira o en falta. ¿Soy una persona confiable? Yo les decía, hace un tiempo yo le compartí a una persona a la cual me conocieron, la verdad es que no es nada halagador, nada prometedor, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber cambios, yo bueno, 2, 3 les he compartido ya, dijera por ahí, si ya la historia se la saben, ni siquiera echan un sueñito mientras cuentan los demás a los que no se la saben. Yo fui alcohólico drogadicto. Y entonces un alcohólico, pues por lo regular, ¿qué es lo que hace? Pues echa sus tragos, se pone alegre, empieza a echar pleito, empieza a hablar de todo, en fin. Pero la comunidad, ¿cómo me conocía? Porque yo andaba tirado acá, andaba pidiendo prestado allá, andaba pidiendo regalado acá. Todo, bueno, hemos visto ciertas personas. Es ahí una parte de donde Dios me saca. ¿Por qué se los comento? Porque cuando Dios empieza a trabajar conmigo, hubo compañeros con los que yo me estuve drogando, un compañero con los que me estuve drogando y me dijo, Héctor, yo no sé qué te dieron, pero yo quiero de eso que a ti te dieron. Yo me drogué contigo, yo me alcoholicé contigo, yo veo que ya no lo quieres, yo quiero de eso que a ti te dieron. ¿Saben cuál es el problema? Que no todos queremos pagar el precio. Esa es la verdadera situación. No todos queremos pagar el precio, hermanos. Nosotros, Cristo dijo bien claro, niégate, carga tu cruz y niégate a ti mismo. Y nosotros tenemos que negarnos a nosotros, negarme a mi carne. Los deleites que a mí, mi carne le agradan, tengo que irme negando. ¿Cómo? Con la gracia y la ayuda de Dios.
porque muchas veces lo quise hacer por mis fuerzas, pero nunca pude. Es importante que lo veamos de esta manera. Una ilustración bíblica. Daniel fue un hombre cuya integridad era tan visible, que sus enemigos no encontraron ninguna falta en él. ¿Cuántos de ustedes han tenido personas que luego los acusan falsamente? Y no, es que el hermano yo lo vi que estaba robando, o a tal persona lo vi que estaba robando, tomando o diciendo. Porque no encuentran acusarte. Pero tuvieron que reconocer que era un hombre fiel. Su carácter era evidente para todos, se veía el temor. Con ellos, sobre todo los demás, pero no lo voy a encontrar. Y empezaron ahí a buscar. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, no le hallaron nada, porque él era fiel. ¿A quién? A Dios. Dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle. No encontraron nada, porque él estaba manifestando que tenía el amor de Dios, la misericordia y la gracia de Dios estaba con Daniel. Por eso es que no pudieron encontrar nada. Y eso es lo que Dios nos invita a ti y a mí, hermanos, que también manifestemos lo que Daniel aquí manifestaba. Dice, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios, solamente quisieron acusarlo porque él oraba 3 veces al día. Ojalá, déjenme les digo una cosa, ojalá a ti y a mí nos acusaran porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Eso sería maravilloso. Porque eso es lo que Dios quiere, que hagamos su voluntad. Que hablen de ti, que digan, no, es que el hermano, la hermana, andan donde quiera que andan predicando la palabra y hablando siempre de Dios y diciendo que solamente Dios nos va a dar la salvación. Y el hermano anda acá en todos lados y alabando y halagando a Dios. Eso es lo que deberían de hablar de nosotros. Aplicación. Las personas, hermanos, observan más nuestras acciones que nuestras palabras. Yo les he dicho, muchas veces Dios nos ha permitido, yo creo que ustedes y a mí también, evangelizar. Y a veces evangelizamos con la palabra, les hablamos de las buenas nuevas, les damos un tríptico, un folleto, y les damos citas bíblicas, pero a veces también nosotros podemos evangelizar con nuestras actitudes, sin palabras. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Las personas observan más nuestras acciones que nuestras palabras. Entonces es importante que nuestras acciones sean también las correctas, que manifestemos las mismas acciones que Cristo tenía para con nosotros. Nuestros hijos observan ellos nos observan cómo actuamos en casa. Ellos observan cómo le hablamos a la esposa, al esposo, a los padres o a tus propios hijos, cómo les hablas. Ellos observan, hijos también, cómo le hablas a tus padres. Tenemos que estar conscientes en eso. Y es lo que tenemos que darnos cuenta de cómo nuestros hijos también nos observan, nos están viendo. Ellos no aprenden, no se les hereda a ellos cosas que pueden hacer, por ejemplo, la sabiduría o el ser inteligente, no se los vas a heredar, se los vas a enseñar a través de tu vida, a través de lo que les enseñes con tus actos y el tiempo que tomes con ellos. Nuestros compañeros nos observan, los compañeros de trabajo,
los compañeros o las personas que te van acompañando en el transporte público o acá mismo en la congregación. Nos observan, ¿para qué? Para que nosotros también tengamos cuidado qué es lo que estamos manifestando. Si nuestra conducta, hermanos, hace visible a Cristo o no. Y cuando la misericordia y la verdad se están atadas al cuello, otros pueden verlas claramente. Cuando tú tienes atadas a tu cuello, en las tablas de tu corazón, la misericordia y la verdad, los demás la podrán ver. Tercer punto, la misericordia y la verdad deben estar escritas en el corazón. Continuamos ahí en la tercera parte de Proverbios 3:3. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón. La expresión, hermanos, tabla del corazón, apunta al centro de la voluntad. Perdón. Apunta al centro de la voluntad, las emociones y las decisiones. No se trata de una obediencia superficial. Dios desea una transformación interna. Nosotros muchas veces nos dejamos llevar por nuestra emoción. Somos emocionales. Y a veces en nuestra emoción andamos contentos y pues tomamos decisiones que nunca consultamos a Dios. Y lamentablemente no siempre salen las cosas como nosotros las queremos. Entonces, cuando no salen las cosas como nosotros las queremos, como nosotros las queremos, empezamos a resentirnos. Muchas veces hasta con Dios. Apenas ayer que le compartí a una persona, ella me decía, oye, es que yo tengo una amiga que hace poco se le murió un hijo o una hija, algo así me dijo. Dice, pero ella no quiere saber nada de Dios. Está muy resentida. No sabemos el trasfondo de esta situación, pero el problema es que yo le decía precisamente a esta persona, nosotros humanamente a veces tomamos decisiones y nunca consultamos a Dios en estas decisiones. Consideramos que está bien a nuestros ojos y por tanto las decisiones las tomamos y cuando ya las cosas no salieron, ya culpamos a Dios. O Señor, ¿por qué a mí? ¿O por qué esto? ¿O por qué yo? Y si escucháramos a Dios dijera, bueno, ¿y me preguntaste antes de hacer lo que hiciste? ¿Me preguntaste antes de tomar la decisión que tomaste? Pues muchas veces no lo hacemos. Entonces, cuando nosotros no consultamos a Dios, pues es obvio que nosotros tampoco tenemos que reclamarle nada, ¿no? Señor, ahí sí acudir a su misericordia. Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Porque es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos estarle reclamando a Dios por decisiones que hemos tomado y que a final de cuentas solamente fue una decisión nuestra sin consultarlo a Él. Lo que está escrito en el corazón gobierna la conducta. Recordemos que Cristo dijo que cada quien habla de lo que en el corazón está lleno. Por eso la verdadera espiritualidad nace desde adentro. Lo que tú manifiestas, expresas, hablas, de lo que tú te llenas, eso es lo que vas a estar hablando con los demás. Procuremos llenarnos de la palabra de Dios. David, hermanos, cometió muchos errores graves. Lo podemos ver ahí en la Biblia. Pero David siempre tuvo un corazón muy sensible a Dios. De hecho, la Biblia lo conoce como que David tenía un corazón conforme a Dios. Entonces, cuando él fue confrontado por el profeta Natán, recuerden cuando él dice la escritura ahí en Samuel que en los tiempos de guerra, cuando los reyes salían a la guerra, ¿qué es lo que hizo David? Él se quedó desde la terraza observando todo lo que había conquistado. Y dice que vio a Betsabé, que se estaba bañando, y entonces pues él la manda a traer como rey y la obtiene a Betsabé, y Betsabé queda embarazada. Entonces, queriendo él justificar esto, pues manda a traer a Urías, el esposo de Betsabé, que estaba en guerra, y le da sus tragos y todo para que lo mande a dormir con su esposa, pero resulta que pues nunca este hombre
Urias dice la Biblia que era un hombre fiel, y como en esa fidelidad, tanto a los que estaban en guerra como a su rey, pues él se quedó, dice, ahí en el portón del castillo, no se fue a su casa. Entonces, viendo esto, David dijo, bueno, pues le vamos a escribir entonces su propia sentencia. Y manda una carta al capitán de los que tenía David con el mismo Urias, diciendo, manda a Urias hasta enfrente y déjenlo solo. Matan a Urias, pero entonces, pues, David había pensado, pues ya todo pasó, ya se calmaron las cosas, ya se murió Urias, y pues va y toma a la esposa de Urias y la tiene por mujer. Pero en todo esto, nosotros a veces creemos que a lo mejor yo cometí una falta y pues Dios sabe que soy débil, y pues ya me perdonará. Lo dejamos lo tomamos a la ligera. Pero Dios no olvida las cosas, hermano. Es mejor que nos acerquemos a Él en el momento en que el Espíritu te redarguye y te diga, eso está mal. A Dios no le agrada. Pasó el tiempo y dice aquí que tenía un promedio de más o menos poco más de un año más o menos, cuando llega el profeta Natán con David y le empieza a hablar sobre aquel hombre rico que llegó y que nada más, que llegaron unos visitantes, y el hombre rico no quiso matar su ovejita, mató la ovejita la única ovejita que tenía el hombre pobre, y entonces a David se le sale lo justo, la justicia, de decir, no, este hombre debe de morir y debe pagar 4 veces lo que hizo. Pero aquí en el Salmo 51 vemos cómo cuando después de haber sido confrontado David por Natán, le dijo, es que ese hombre eres tú, David, tú hiciste eso. Entonces David, aquí en el Salmo 51, vemos cómo él reflexionó y fue a Dios. Dice el Salmo 51:1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Vemos cómo aquí David reconoció delante de Dios que él había fallado. Una de las cosas que tú y yo debemos hacer, hermanos, es no justificarnos delante de Dios. No tengamos el síndrome adámico de decir, no, la mujer que me diste, y la mujer no, fue la serpiente. No, reconozcamos, si yo cometí la falta, Señor, sí reconozco que yo lo hice, y no hice caso a tu palabra, desobedecí a lo que tú me estabas diciendo. Tú me dijiste que ese hombre no me convenía o esa mujer no me convenía, yo no te hice caso, Señor. Tú me advertiste que ese era un pecado y no te hice caso. Y sin embargo aquí lo que hizo David fue reconocer y dijo, Señor, borra mis rebeliones por tu grande amor y misericordia. Y dice en el 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, dice David, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu presencia. Hoy yo puedo decir a Dios, no, Señor, es que ocurre cuando la palabra habita en nosotros. El Espíritu Santo gobierna nuestras decisiones, la misericordia y la verdad forman parte de nuestra naturaleza. Lo que está escrito en el corazón termina reflejándose en la vida.
lo que estás lleno tú en tu corazón, lo que tengas guardado, vamos a reflejarlo. Miren, para ustedes y para mí, sabemos que dice la Escritura que nos guardemos, que tengamos mucho cuidado cuando lleguen los dardos del enemigo. Aquí van a aterrizar en tu mentecita, ahí van a llegar. Haz esto, haz lo otro, toma aquello, total nadie se da cuenta. En fin, cosas que te van a poner. Pero es cuando tú y yo debemos tener cuidado, hermano. Si nosotros no desechamos eso, o así como decía Lutero, que los pájaros volaban alrededor de tu cabeza, y si tú le permites que hagan nido, que tú permitas que esos pensamientos te queden acá y los guardes, los vamos a llevar al acto, hermano. Es mejor que en esos momentos recurramos a Dios. Es mejor que recurramos a Dios. Por más, miren, Satanás, en pocas palabras, nos quiere arrastrar con él. Nos quiere arrastrar con él. Y te va a decir, no, mira, pues, así como le dijo a Eva cuando el fruto, dice, no, es que Dios sabe que cuando tú comas de ese fruto vas a ser igual a Dios. Entonces, ¿qué vio Eva? No, pues sí, entonces yo voy a ser igual que Dios. Y así te va a decir también, no pasa nada, pero sí pasa mucho. Tengamos cuidado, porque, hermanos, es algo muy, muy doloroso cuando caemos, cuando tropezamos, caemos, pero Dios está ahí siempre, nos va a restaurar nuevamente, nos va a levantar. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque lo que quiere es que vayamos con Él arrepentidos. Cuarto punto, quien vive así, halla gracia delante de Dios. Dice Proverbios 3:4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Explicación. Miren, la palabra gracia en hebreo, gen, aquí significa favor. Es un favor inmerecido. Significa aceptación, benevolencia. No significa que ganamos la salvación por obras, hermanos. No, eso ya yo creo que lo hemos estudiado. No, nadie tiene la salvación por obras. Significa que tu vida agrada a Dios y recibe su aprobación, la salvación, y siempre es por su gracia, la gracia de Dios. Nadie de nosotros tuvo, pues a lo mejor decir, Señor, soy la mujer más guapa o el hombre más guapo, por eso que me dices, no. O que soy el hombre más fiel o la mujer más, no, hermanos, no. Podemos tener muchas virtudes o muchos dones que Dios nos ha dado, pero no es por eso que Dios nos haya dado la salvación. Es solamente su gracia, la cual nos ha dado la salvación a cada uno de nosotros. Sin embargo, existe un favor especial que Dios derrama sobre quienes caminan en obediencia. ¿Cuántos quieren caminar en obediencia delante de Dios? Pues bien, vean, miren, vamos a ir a Salmo 147, 11. Y dice, Salmo 147, 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Tengamos temor de Dios y esperemos su misericordia. Miren, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. En una generación corrupta, él permaneció íntegro. Mientras el mundo se alejaba de Dios, Noé caminó con él y Dios derramó su favor sobre la vida de Noé y su gracia. Vamos allá a Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Era mucha aquí en la tierra. La maldad de los hombres. Miren, así como era la maldad de la gente, recordemos que Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra que el fin de los tiempos sería como en los tiempos de Noé. ¿Sí lo recuerdan? Así Jesús lo dijo. Y luego dice, él habló de que el amor de muchos se enfriaría. Eso significa que todos, cristianos y no cristianos, estamos expuestos a la maldad. Todos estamos expuestos, ¿sí? A palpar la maldad que existe. También existe la posibilidad de que nos atrape esa maldad. La corriente de este mundo, también existe esa posibilidad de que te atrape y que terminemos siendo arrastrados por esa maldad.
Por eso, nuestra lucha, en esta lucha todos necesitamos de la gracia de Dios para contrarrestar la maldad. La necesitamos de la gracia de Dios. Y dice ahí, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Era una práctica, diario, constante, pensar y hacer la maldad. Era constante. Ahora, ubiquemos esto en la sociedad en que Noé vivía, que no es muy distinta, o de hecho, pues muchos estudiosos dicen que nosotros en la actualidad ya rebasamos ese nivel de maldad que se vivía en los tiempos de Noé. Es lo que dicen a algunos estudiosos, pero esa maldad, como se vivía en esos tiempos, también la vivimos hoy en día. Hoy en día podemos nosotros palpar la maldad por todos lados, podemos ver la maldad que existe en todos lados. Jóvenes, si tú ves en redes sociales, nada más, ahí ves tantas cosas. La vez pasada, como 2 jovencitos asaltaban a una persona de la tercera edad. Imagínense, golpeando a una persona de la tercera edad. Ya no hay respeto absolutamente por nadie. Entonces, todo esto se está viviendo, es una realidad en la cual hoy estamos viviendo. Dice Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Miren, los eruditos en los idiomas originales de la Biblia, dice que la traducción se arrepintió Jehová no es la más exacta, porque pues no describe realmente lo que dice el texto en hebreo acerca de Dios. Más bien dice, porque aquí lo que está diciendo que se arrepintió debe ser hecho así, de haber hecho hombre en la tierra. Si él se arrepintió, pues es como se dice, si pudiera ser como un hombre como tú y yo, pero Dios no es así. Entonces la mejor traducción es que Dios dice, lamentó la condición de los hombres en la tierra. ¿Por qué? Porque hacían constantemente el mal, se inclinaban a hacer solamente el mal. Porque desistieron de seguir a Dios, porque Dios no nos creó para hacer la maldad. Sin embargo, muchos siguen la maldad, por eso es que Dios se dolió en su corazón. La palabra dice que el Espíritu Santo, cuando hacemos mal, Él se contrista, se pone triste, y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, de la misma manera, podemos ver cómo Dios se lamentó. Génesis 6:7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Es decir, lamento que ellos hayan decidido tomar ese camino. 6:8, pero Noé, ¿qué halló? Gracia ante los ojos de Dios. Como en medio de un pueblo pecador, en medio de todo, Noé halló gracia delante de Dios. Se entiende que Noé no era perfecto, hermanos, no era como tú y como yo. Él no era perfecto, tenía errores, pero él era un hombre cualquier otro, pero había algo en su corazón. Él no se dejó arrastrar por la maldad de este mundo. Él no era perfecto. También cometió sus errores, pero en medio de esta corrupción tuvo una actitud en su corazón muy distinta a los demás. Eso hizo que la gracia de Dios lo reservara. Hizo que la gracia de Dios lo mantuviera. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Noé halló gracia delante de los ojos de Dios? Porque Noé tuvo fe, le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo que hiciera el arca, él no dudó. Vamos ahí a Hebreos 11:7 para continuar con lo de Noé. Dice Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios, miren, y si somos observadores, nos daremos cuenta que Dios constantemente nos está advirtiendo. Aquí dice, cuando fue advertido por Dios, y Dios nos advierte constantemente, desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia, Dios siempre nos está advirtiendo, siempre te está advirtiendo. Le dijo a Adán y a Eva,
pueden comer de todos los frutos que hay en el huerto, excepto de este árbol que está en el centro del huerto, del bien y del mal. ¿Por qué? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué estaba haciendo Dios? Les estaba dando una advertencia. Asimismo, Dios nos habla, nos advierte muchas veces. Es como, por ejemplo, los que somos papás. Si de momento tu hijo anda jugando cerca de la anafre o cerca de la estufa, no metas la mano porque te vas a quemar. ¿Qué estás haciendo? Le estás advirtiendo. Y en esos momentos, pues el niño a lo mejor no lo capta y va y se quema. Ya te dije que no te acercaras. O sea, pero tú y yo no veremos el camino. No te conviene. Lo puedes hacer, pero no te va a edificar, te va a lastimar. Entonces tenemos que entender lo que Dios nos está enseñando. Entonces dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, esas cosas que aún no se veían, se refiere al diluvio, y le dice a Noé, construye un arca en que tú y tu casa se salvarán. Y Dios le dice, porque voy a abrir las compuertas de los cielos, o sea, voy a hacer llover durante 40 días y 40 noches, y todo será destruido, dice. Y resulta que en ese tiempo pues no se conocía como hoy el fenómeno de la lluvia. Dice la escritura que del suelo salió un vapor en el cual mantenía todo así verdecito, todo bien bonito. Entonces, pues, cuando le dijeron a Noé, ¿va a llover, Noé? Estás loco. Así como te dicen a ti, hermano, cuando predicas, ¿cómo que Cristo va a regresar? Desde que nací, mis abuelos también decían lo mismo, y ya se murieron y no ha venido Cristo. Así también la gente de ese tiempo le decía, Noé, estás loco, no va a llover. ¿Cuándo has visto que llueva, Noé? Así estaba la gente en ese mundo, y así está también en este mundo la gente cuando no nos cree que le estamos diciendo, Cristo viene. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios, y nosotros hemos creído lo que Dios dice en su palabra. Entonces cuando Dios le dice a Noé, voy a hacer llover durante 40 días y 40 noches, pues le dice, abriré las compuertas de los cielos, y dice, y caerá agua, y esto se inundará. Y como nadie conocía eso, ni aún Noé, por eso dice que Dios habló acerca de cosas que aún no se veían. Y como Noé tardó en construir el arca, ¿cuánto tiempo tardó Noé? 120 años, dice la palabra de Dios. Pero que en ese tiempo, ¿qué estuvo haciendo Noé, hermanos? ¿Qué anduvo haciendo Noé en esos 120 años en lo que construyó el arca? Estuvo predicando la palabra. Dice que era un predicador. Él era un heraldo, el cual predicaba la palabra de Dios. 120 años, y yo llevo apenas todavía ni 10 años y ya me desespero luego. Hermanos, sigamos compartiendo la palabra. Mientras sigas predicando que Cristo viene, sigue también compartiendo esa palabra. No nos cansemos, esforcémonos. Dice, y por eso, por esa fe, condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros tenemos que ser herederos de la justicia, así como Noé creyó a Dios, le creyó a Dios lo que él estaba diciendo que iba a suceder. Tampoco Noé conocía la lluvia, pero le creyó a Dios.
Él sabía, no conocía de la lluvia, pues, ¿qué es eso prácticamente? Pero él le creyó a Dios. Abraham, cuando Dios llamó a Abraham y le dijo que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y las arenas del mar, pues él veía la arena del mar, pero no tenía hijo en quien dejar herencia, y entonces dice, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Hubo un momento que le dijo, pues solamente que mi criado esté Damaseno, ¿no? Pero dijo, no. Cuando tenía Samuel también pensó que en Samuel, sin embargo dijo, no, tampoco es con Samuel, Ismael, perdón. Entonces, nosotros a veces tenemos que esperar en los tiempos de Dios, tenemos que tener fe, creerle a Dios. En lo que Él te dijo que va a hacer contigo, lo va a hacer, hermano. Confiemos en Dios, porque Él siempre va a cumplir su palabra. Él no nos va a dejar así como nos encontró. Y yo creo que lo podemos notar, porque yo creo que nadie de los que estamos aquí somos lo que éramos antes de llegar a Cristo. Nadie. Porque Dios va transformando tu vida. Dios nos va cambiando, Él va orando. Solamente tenemos que creerle y su gracia estará con nosotros. La fe fue lo que hizo que la gracia de Dios se derramara. Su gracia lo salvó a Noé y lo preservó. Aunque no lo merecía, él merecía el destino de todos, pero Noé le creyó a Dios. Él merecía el destino de todos los que no creyeron a Dios que iba a llover. Tú y yo merecíamos el destino de todos aquellos que no quieren creer en Dios. Pero Dios derramó su gracia en ti y nos ha salvado. Él nos ha perdonado. Y esto es lo que vemos ahora en el Nuevo Testamento. Por la fe en Jesús, nosotros accedemos a salvación, no porque lo merezcamos, hermano, nadie de nosotros lo merecía, pero se nos da por gracia. No merecemos nada, pero Dios, por su amor, por su misericordia, derrama su gracia, y por su gracia hoy tú y yo tenemos la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Sí, dale el aplauso al Señor. Una aplicación más para tu vida y para la mía. Cuando vivimos en la obediencia, Dios abre puertas. Dios te abre puertas, dirige tus pasos y fortalece nuestro testimonio y respalda nuestro caminar. Eso va a ser Dios contigo cuando vivimos en obediencia. Nada es más valioso en este mundo que tener la gracia al favor de Dios. Quinto punto, quien vive así haya gracia delante de los hombres. Hace rato delante de Dios, ahora vamos a ver delante de los hombres. Proverbios 4:4, la segunda parte dice, y buena opinión ante Dios, ante los ojos de Dios y de los hombres. La expresión buena opinión significa actuar con prudencia, sabiduría y credibilidad. Las personas llegan a respetar a quien vive con integridad. No significa que todos nos aman, hermanos. Digo, porque a veces creemos que porque estamos en Cristo, pues todos deberían de amarnos, pero no sucede así. No significa que todos lo aprobarán, porque aún también a las personas justas también pueden sufrir el rechazo. Lo podemos ver en Jesús. Él era el hombre más justo en la tierra y fue rechazado por la mayor parte de la humanidad, por su propio pueblo. Más bien indica que en términos generales, una vida piadosa inspira respeto y confianza. Jesús mismo fue rechazado, significa que nuestra conducta genera confianza y respeto cuando nosotros vivimos en integridad. Pero como vemos aquí, Jesús mismo fue rechazado también. Así es que eso no es garantía de que no te rechacen a ti. Primero, la aprobación de Dios, luego el reconocimiento humano. La verdadera sabiduría la verdadera sabiduría es buscar agradar a Dios antes que a los hombres. Cuando una persona vive para Dios, frecuentemente también gana el respeto de quien lo rodea. ¿Por qué? Porque cuando Dios te derrama de su gracia, de su favor en ti, tú puedes manifestar esa confianza de poder acercarte a otras personas, manifestar que tú estás viviendo también en integridad.
Ilustración bíblica. Samuel crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Esto lo vemos ahí en la primera carta de Samuel 2:26. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Miren, mientras que los hijos del sacerdote Elí, quienes eran rebeldes y despreciaban las cosas de Dios, y ellos mismos se alejaban del Señor, Samuel crecía espiritualmente y desarrollaba un carácter que agradaba tanto a Dios como a las personas. Esto habla de un crecimiento integral, físico, emocional, espiritual y en sabiduría. Samuel no llegó a ser un gran profeta de un día para otro, hermanos, no. Dios lo formó progresivamente. Su vida agradaba al Señor porque mostraba obediencia, humildad y disposición para servir. Eso tenemos que nosotros mostrar, obediencia, humildad, disposición para servir. ¿En dónde? En todo lugar. En todo lugar. Empieza en casa, en tu trabajo, en la escuela, aquí en la congregación, en todo lugar, hermanos. Eso es lo que demostraba Samuel. Delante de los hombres su conducta era ejemplar. Las personas podían ver en él integridad, respeto y buen testimonio. Eso es lo que podían ver en Samuel. Y también vemos que nuestro Señor Jesucristo también experimentó este crecimiento ahí en Lucas 2:52. Dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, asumió también una naturaleza humana real y experimentó un crecimiento normal. Él aprendió las Escrituras, observó la vida y maduró en discernimiento. Su vida reflejaba perfectamente el carácter del Padre. Eso es lo que hacía Jesús. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús en todo lo que hagamos. Aplicación. La mejor manera de influir en una sociedad no es solamente con palabras, no, sino con un testimonio íntegro. Miren, apenas platicaba con los hermanos aquí de servidores. A veces nosotros, en nuestro afán de evangelizar a la familia, de hablarles de Dios, de ese Dios que nos ha perdonado, que nos ha limpiado, que nos ha restaurado, que nos está ayudando a caminar, a veces queremos hacerles ver a ellos eso mismo que estamos viviendo, y en vez de llevarles el mensaje de la palabra, los agarramos como a bibliazos. A mí me tocó con un hermano que ya falleció, y yo les decía eso, porque yo traté de que mi hermano entendiera el mensaje, y yo se lo quise meter a fuerzas. Él era pues de la religión tradicional y le decía, no, mira, aquí en el Salmo 115 dice esto y esto y esto y esto, y aquí en Isaías dice esto, y en Jeremías empecé a sacarle todas las citas para decirle qué es lo que hace la idolatría. Y a veces nosotros les decía, está bien que cuando uno tiene ese amor por querer compartir la palabra, está bien, pero si no tengo el entendimiento, por ahí, como muchas veces pasa, les decía, a veces primero hago las cosas y después, oye, pastor, ¿estuvo bien esto? Oye, Señor, consulto después de, no antes. Entonces, cuando consulto con el pastor, me dice, no, hermano, es que a veces no necesitas tantas citas bíblicas, solamente dile lo que Dios ha hecho contigo, a dónde estabas y qué es lo que Dios está haciendo hoy contigo. Y es eso lo que a veces, si no tengo las citas, bueno, esa es una manera de que nosotros no lo digamos, no digamos ante los demás, ante la sociedad solamente con palabras, sino con mis hechos o con lo que Dios ya hizo en mi vida, de dónde me sacó. A veces es cierto que nosotros tenemos que hablar de la palabra, no tanto de mi testimonio o de mi testirollo, no. Pero a veces es importante, ¿por qué? Porque también es necesario que ellos vean realmente qué es lo que Dios hizo, sobre todo con aquellos que me vieron, ellos que me conocieron, ellos supieron cómo andaba yo.
Entonces yo se los comparto, ¿por qué? Porque ellos vieron que yo andaba así. No es un cuento, no es algo que yo les quiera inventar. Ellos vieron cómo andaba y vieron de dónde me levantó Dios. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquier otro, siempre y cuando tengan esa disposición en su corazón. Cuando vivimos con misericordia y verdad, también podemos manifestar esto cuando vivimos con misericordia y verdad. Nuestra familia confía en nosotros, porque lamentablemente para una persona alcohólica y drogadicta, donde primero pierde la confianza es en su casa, con la familia, ya sea con la esposa y los hijos, con los padres, con todos aquellos. Un alcohólico drogadicto lastima a todos, a toda la sociedad. A veces un borracho dice, no, es que si tomo, yo no le hago mal a nadie, yo tomo de mi dinero y no le hago mal a nadie. Pero lamentablemente es una vil mentira. Eso es lo que Satanás siembra en nuestra mentecita. Pero la verdad es que lastima a los hijos. Cuando muchas veces les promete, hijo, el fin de semana te prometo que vamos a ir a comprar unos helados y te voy a llevar acá. Y llega con que llegó el viernes y llegó el viernes hasta las chanclas o llegó hasta el sábado en la tarde. ¿Y qué pasó con la promesa? Pues ya se le olvidó. Y cree que el hijo, pues, no, pues es que mi hijo me cree y la próxima se la compra y no pasa nada. Pues no, sí pasa y pasa mucho. Esas promesas lastiman. O le prometes a la esposa, oye mujer, te preparas porque el fin de semana vamos a ir al cine. Y resulta que no llegas hasta el lunes y es más, ni llegas, te llevan cargando para acabar. Entonces todas esas cosas lastiman, hermanos. Ahora, le estoy hablando del alcoholismo porque fue parte de lo que yo viví. Pero esto llevémoslo a aquello que nosotros estemos pecando delante de Dios. Porque para la sociedad el alcoholismo es una enfermedad, pero delante de Dios es un pecado. Entonces, hermanos, entendámoslo. A veces nuestro pecado daña a toda la familia. Daña a toda la familia. Por eso es importante que vayamos a Dios. Todos en algún momento en el caminar que tenemos vamos a resbalar, vamos a tropezar, pero levántate, límpiate, sacúdete, ve a Dios, pídele perdón y sigue caminando. Sigue caminando, hermano. Un cristiano, alguien que ha puesto, como dijo Cristo, la mano en el arado, no puede volver atrás, ni tampoco puede quedarse como los que se quedaron en el pueblo de Israel que se quedó en el desierto, porque fueron rebeldes y desobedientes a Dios. No, tenemos que seguir caminando. ¿Por qué? Porque Dios está dando su gracia para que tú sigas caminando delante de Él, esforzándonos en la gracia de Dios, no en nuestras fuerzas. En nuestras fuerzas no vamos a llegar a ningún lado. Reflexionemos y vayamos hacia Dios en esa dirección. El corazón es transformado y el favor de Dios acompaña nuestro caminar. Dios sigue buscando hombres y mujeres que reflejen su carácter en una generación necesitada de amor y de verdad. Dios, hermano, quiere que tú seas ese hombre y esa mujer que reflejen ese carácter, ese amor de Dios en esta generación, en tu casa, en la sociedad, en tu colonia, en tu calle. Él quiere que reflejemos ese carácter de Dios, que sigamos nosotros esforzándonos por compartir su palabra, ¿sí? Que no decaigamos, hermano, no decaigas, fortalécete en la gracia de Dios. Por más difícil que veas la situación, no decaigas, tómate de Dios. Tú y yo tenemos a Cristo. Y si tienes a Cristo, no necesitas nada más para seguir avanzando. Fortalécete en la gracia y en el amor de Dios. Ponte de pie. Póngase de pie, iglesia, por favor. Vamos a orar.
Hermano o hermana, quizás hoy reconoces que has descuidado la misericordia o tal vez has perdido la verdad en algunas áreas de tu vida. Quizás en estos momentos estés viendo una aflicción, alguna prueba, y quizás hasta hemos pecado en alguna parte de nuestra vida. Y quizás hemos buscado la aprobación de las personas, pero no hemos buscado el favor de Dios. Quizás no lo has buscado, hermano o hermana. Pero hoy Dios te dice, vuélvete a mí. Así como en Jeremías, en Isaías, perdón, dice, ven ahora y pongámonos a cuentas. Y así tus pecados fueran rojos como la grana o como el rojo carmesí, yo te dejaré blanco como la lana. Hermano, hermana, si tú en esta tarde Dios te ha recordado que te has alejado, te has apartado, has dejado de hacer cosas, has dejado de orar, has dejado de creerle, le has permitido esos malos pensamientos de incredulidad, acércate, acércate en esta tarde en oración, levanta tu mano y dile, Señor, reconozco en esta tarde que he faltado delante. Y levanta tu mano, hermano, habla delante de Dios, que tu comunión con Él sea personal, sea también con la comunidad, pero háblale y dile, Señor, yo reconozco en esta tarde que he dejado de hacer muchas cosas de las cuales tú me has hablado. Pero hoy quiero acercarme nuevamente a ti. Te ruego me perdones, Señor. Yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme. En esta tarde, Señor, reconozco que he fallado. Me he deslizado, me he desviado. Perdóname. Perdóname, Señor. Escribe tu verdad en mi corazón, Señor, para que yo lo pueda manifestar delante de los demás. Que tu palabra pueda, Señor, manifestarla y que los demás vean que tú vives en mí, que tú estás transformándome, que estás cambiando mi corazón día con día. Lléname, Señor, de misericordia. Que esa misericordia, Señor, también pueda manifestarla a los demás. Haz que mi vida, Señor, refleje tu carácter para hallar gracia delante de ti y ser de bendición a los demás, en mi casa, en mi trabajo, en todo lugar, aún aquí en la congregación, Padre. Haz, Señor, que podamos vivir tu palabra y no solamente ser oidores de ella. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, reconozco que tu gracia lo es todo, Señor, que tu gracia es todo para mí. Si tu gracia es conmigo, no necesito más. Si tu gracia, Señor, si tu presencia va conmigo, si tu presencia está, Señor, en mi vida, no tenemos necesidad de más, Padre. Pero necesitamos, Señor, creerte. Y en esta tarde, Señor, quiero creer que tú estás obrando en mi vida, me estás limpiando, me estás transformando, me estás cambiando, me estás ayudando a crecer y a madurar, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu grande amor, tu grande sacrificio. Hoy reconocemos que tu gracia nos basta, es más que suficiente. Solamente tu gracia, Señor, es la que nos ayudará, nos levantará. Te damos, Señor, las gracias. Sí, Señor. Levanta tu mano y alábale.
a tu trono de gracia. Me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, tu ayuda para mí. Yo descanso en ti. Solo en ti. A tu trono de gracia me acercaré con confianza. Dios de toda gracia, ante ti me humillaré. Cuando mis debilidades quebrantan mi corazón, en mi aflicción te escucho decir dulcemente, Señor. Díselo con todo tu corazón. Bástate mi gracia, contigo estoy. Si el desaliento toca mi puerta, tú me afirmas con tus promesas. Yo vivo por fe y no por lo que sienta. Tú me das paz en medio de la tormenta. Tu gracia me basta. Tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu gracia me basta.
Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control. Tu ayuda para ti. Tú estás en mí. Yo descanso en ti. Descansa en ti. Yo descanso en ti. Descanso en ti, Señor, yo sé que estás moldeando mi carácter, transformándome a tu imagen. Heme aquí, nada de lo más que vivir para tu gloria y hacer tu voluntad. Me rindo a ti, tu gracia me basta, tu poder se perfecciona en mi debilidad, tu gracia me basta. Cuando yo soy débil, tu poder obrará. Tu gracia me basta, tu amor me sostiene. Mi Dios, tú tienes el control, la ayuda. Yo descanso en ti. Gracias, Señor. ¿Cuántos reconocemos que necesitamos de la gracia de Dios? Sí, así es. Siéntense un momento, por favor. Vamos a despedirnos de los que están conectados por medio de las redes sociales. Y pues les damos las gracias. Esperemos que vernos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga.